Bien, buenos días a todos. Los saludamos desde la directiva de la rama de neonatología a todos los centros y a todas las personas que están conectadas, ¿cierto? Aquí en Chile desde Arica hasta Punta Arenas y en otros países también que nos acompañan generalmente. Les vamos a presentar el tema, la reunión clínica de hoy, TBC perinatal, una amenaza emergente, la doctora María José Vilches, pediatra del Hospital Luis Disney, y la doctora Marilu Hernández, infectóloga del mismo centro. Así que les agradecemos su participación y les damos la bienvenida para que puedan partir su reunión. Hola, buenos días. Bueno, como ya nos presentaron, ¿cierto? Somos del Hospital Luis Disney, de la neonatología. Yo soy la doctora María José Vilches, estoy junto a la doctora Hernández, con quien vamos a presentar la reunión actual. Primero agradecer por la invitación y en el fondo esto sea de utilidad para ustedes. ¿Ya? Esta reunión la quisimos armar en base a un paciente que tuvimos a comienzo de año, la unidad nuestra, y que obviamente como no es algo que veamos frecuentemente, ¿cierto? Quisimos en el fondo traer a ustedes el caso para que siempre tengamos la sospecha activa. Entonces vamos a iniciar con nuestro caso clínico. Este es un prematuro extremo que tuvimos de sexo masculino, nació de 26 semanas, grande para la edad gestacional, con un peso de nacimiento de 1037 gramos. Esta fue una madre de 28 años, multípara de 2, sin antecedentes mórbidos, nacionalidad peruana y que llevaba residiendo en Chile aproximadamente 14 años. Fue un embarazo controlado, con su screening del embarazo que estaba todo negativo, todo normal. Y el 13 de diciembre del año pasado inició trabajo de parto prematuro, alcanzando a recibir maduración pulmonar corticoidal, una dosis 3 horas y media previo al parto. Finalmente esto se desencadenó en un parto precipitado, vaginal, en la camilla de preparto, con un líquido amniótico que se describe claro, un recién nacido con pobre esfuerzo respiratorio requiriendo maniobras de reanimación con ventilación a presión positiva e intubación. Finalmente se le asigna un Apgar 1-4 con unos gases de cortón que se tomaron el minuto y que después estaban adecuados. Finalmente quedando con el diagnóstico de un prematuro 26 semanas grande para edad gestacional y una depresión neonatal recuperada. Nosotros tuvimos este paciente más o menos 115 días en total en la neo, donde presentó enfermedades habituales, ¿cierto? Los prematuros extremos. Inicialmente una enfermedad de membrana hialina que requirió manejo con una dosis de surfactante. Se sospechó una infección connatal en contexto de este parto prematuro sin causa, que posteriormente con hemograma, hemocultivos y así clínica asintomática, ¿cierto? El recién nacido se descartó. Cursó además con un ductus arterioso persistente que requirió manejo farmacológico con indometacina y con posterior cierre en las ecocardiografías que hicimos acá en el servicio. Ya en su seguimiento concefálico tuvo hemorragia grado 2 bilateral, que después fueron en reabsorción. Además, una sepsis tardía por Staphylococcus aureus meticilino sensible, que también fue tratada de manera precoz y sin incidentes ni complicaciones. Y finalmente, ¿cierto? Desarrolló una displasia broncopulmonar que previo al alta pudo suspender el oxígeno, por tanto no oxígeno dependiente, y en sus controles oftalmológicos del prematuro, ¿cierto? Una retinopatía tipo 2 en regresión y que posteriormente continuaron controles de manera ambulatoria en oftalmología. A nosotros lo que nos llamaba la atención en todo este tiempo que estuvo el recién nacido con nosotros era, en cuanto como al contexto social del recién nacido, obviamente estábamos en pandemia, no era muy frecuente las visitas que podíamos tener de los padres, pero sí, en el fondo el poco tiempo que les otorgábamos para visita nos llamaba la atención que primero a la madre, al darle información diaria vía telefónica, notábamos un poco como de apatía, de poco vinculación con el recién nacido. Ella venía poco a las visitas presenciales al hospital a ver a su recién nacido. Le comentábamos que necesitábamos que viniera al lactario, ¿cierto?, para tener leche materna para poder dar las atenciones al recién nacido. Tampoco teníamos esa opción. Ella, mientras estuvo, ¿cierto?, acá en el posparto inmediato, en el puerperio, presentó unos pics febriles que fueron intermitentes y que finalmente se fue de alta sin etiología ni estudio claro.
Ya ella manifestaba que venía poco a la unidad porque estaba siempre con cuadros intermitentes entre cefalea y fiebre, que fue con múltiples estudios para COVID debido a la pandemia, ¿cierto? Que estaban siempre negativos, ya, y que en el fondo además ella se sentía como que estaba cansada, como desganada, etcétera, por lo cual comentaba en varias ocasiones que iba a ir al médico para en el fondo evaluación. ¿Ya? Era algo que nosotros nos llamaba mucho la atención y que era algo que comentábamos siempre que nos entregábamos turno. Finalmente la madre ya como a los 2 meses de evolución, además de esta cefalea y fiebre intermitente, empezó a presentar intolerancia a los cambios posturales y compromiso del estado general. En ese contexto decidió consultar en el servicio de urgencia del Hospital de Salvador. A los 2 meses, como les dije, de evolución, esto fue muy, muy curioso porque cuando ella consultó al servicio de urgencia, a mi celular personal se comunica conmigo una neuróloga que la atendió en la urgencia de El Salvador. Me llamó la atención en el fondo que ella tuviera mi contacto y en el fondo ella me manifestó, me contó que la madre esta había consultado y que le habían tomado una punción lumbar en contexto obviamente de fiebre y cefalea y que estaba alterada y que estaba en el fondo sospechando que tuviera alguna relación también con el parto. De hecho, me preguntaban si el niño había estado con listeria, otra bacteria que pudiésemos haber identificado. Y justo la última semana, previa a esta hospitalización en el Hospital de El Salvador, la infectóloga de nuestra unidad, doctora Hernández, me había comentado que la madre ya estaba con tos intermitente, entonces en su consultorio le habían tomado unas vaciloscopías. Le comenté esto a la neuróloga, así que obviamente se amplió el estudio de meningitis hacia TB en el fondo, finalmente diagnosticándose una TB diseminada en la madre, con compromiso meningio, hepático y pulmonar, y obviamente una resistencia a rifampicina, lo cual la cataloga como multidrogoresistente. Ya, conversando con la neuróloga, ella me comentó que la madre en el puerperio había bajado 16 kilos, algo que nosotros no pudimos notar porque no la veíamos frecuentemente acá en la unidad, y que ella tenía historia de un conviviente en el 2016, su expareja, que había sido diagnosticado con tuberculosis resistente a rifampicina en el año 2016, y ella, por supuesto, según las normas locales, no recibió profilaxis. ¿Ya? Inició el tratamiento antibiótico con levofloxacino, amicacina, meropenem, linezolid y dexametasona, y la verdad es que notamos un gran cambio, más o menos cuando llevaba entre 7 y 10 días de tratamiento, y nos pudimos nuevamente comunicar con ella para consultar cómo es su estado y también informar de la evolución de su recién nacido, y era una paciente totalmente distinta, era una mamá que estaba mucho más conectada, mucho más como de incluso un habla mucho más fluida. Así que finalmente la madre estuvo hospitalizada en El Salvador más o menos como 3 o 4 semanas y se fue finalmente de alta con estos fármacos, con bedaquilina, con linezolid, clofazimina, con moxifloxacino y con corticoides orales. Ya, como les comenté, ¿cierto? Fue una madre que ya estuvo en contacto previamente con un paciente diagnosticado con TB, no se dio profilaxis, por esto que las guías actuales, las normas están en el fondo optimizando el manejo a los pacientes adultos, debido a que solamente las profilaxis hoy en día están indicadas para aquellos pacientes adultos de riesgo, como por ejemplo coinfección con VIH o todos los menores de 15 años. Ya también se ha visto que los pacientes adultos que hoy tienen tuberculosis fueron en el fondo quimioprofilaxis pasadas perdidas. Al recién nacido, una vez que tuvimos esta información de la madre, le realizamos estudio ampliado, ¿cierto?, para tuberculosis, hemograma, proteína C reactiva, pruebas hepáticas, una radiografía de tórax, contenido gástrico, ¿cierto?, se hizo PCR, vaciloscopía de cultivo, una punción lumbar que también se hizo ahí, PCR, citoquímico y ABA, eco cerebral, eco abdominal y fondo de ojo, póculo tubérculos coroideos. La verdad es que estaba todo negativo. También tuvimos la fortuna de que como fue un parto prematuro, la placenta aún seguía guardada anatomía patológica, así que también solicitamos estudio de la placenta, el cual también resultó negativo. Finalmente, después de todo esto, el recién nacido quedó indicado con quimioprofilaxis, ¿cierto?, con isoniazida 10 miligramos kilo día y piridoxina 2 miligramos por kilo por día. Acá podemos ver la radiografía de tórax que tomamos al paciente una vez que supimos el diagnóstico materno, en el cual, ¿cierto?, tenemos unos campos pulmonares con un buen volumen pulmonar, un infiltrado intersticial, la verdad es que bastante tenue, no hay derrame, no hay atelectasia en escape, y también fue una radiografía que la enviamos a la radióloga del Hospital Calvo Maquena, que es nuestro hospital infantil de referencia también en Santiago Oriente, que también la informó como normal.
Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la tuberculosis y por qué no podemos olvidarla. Como todos saben, la tuberculosis es una enfermedad milenaria en la que se estima que la humanidad ha tenido más de 1.000 millones de personas fallecidas por esta entidad. Recordemos que sin tratamiento, el 50% de las personas fallecen y sabemos cómo en el siglo XVII hasta el siglo XIX, el 20% de las personas que fallecían lo hacían por tuberculosis. Igualmente, recordar que en la primera mitad del siglo XX, Chile tenía una altísima mortalidad por tuberculosis. 1 de cada 10 chilenos fallecía por tuberculosis en la primera mitad del siglo XX, por lo que en la mayoría de las familias chilenas hay antecedentes de esta enfermedad. Y todavía hoy, a pesar del tratamiento, la tuberculosis está entre las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo y es la primera causa de origen infeccioso de etiología única, y solamente con la pandemia del COVID ha estado desplazado por esta enfermedad. Se estiman por lo menos 1.400.000 personas que fallecen anualmente en el mundo, y entonces durante la pandemia ha sido sobrepasada por los fallecidos de COVID. En este momento en Chile se presentan alrededor de 3.000 casos al año, con una mortalidad de 300 chilenos o personas en el país que fallecen por esta entidad, y a veces estas cifras son olvidadas. La tuberculosis es un problema importante de salud pública en muchos países en desarrollo y es una amenaza creciente en los países desarrollados por el aumento de la población inmunocomprometida. En los países de ingresos bajos y medianos enfrentan una epidemia realmente, y todavía hay países que tienen cifras altísimas de tuberculosis, de más de 100 por 100.000 habitantes. Y esta entidad nos estamos enfrentando a dificultades en su manejo, por un lado por el aumento de la resistencia a drogas y también porque simultáneamente a finales del siglo XX y todavía tenemos una pandemia que es del VIH, y esta coinfección, dijéramos, se potencian y los pacientes con VIH son especialmente susceptibles a desarrollar la enfermedad. La tuberculosis es la principal causa de muerte en los pacientes con VIH. La tuberculosis es la enfermedad oportunista más prevalente en los pacientes con VIH a nivel mundial, y también es la enfermedad más común con la que debutan los pacientes con VIH. A nivel mundial, vemos que hay algunos países, los que están en colores más claros, que serían en Norteamérica, gran parte de Europa, Arabia Saudita, Australia, por lo menos 50 países que tienen cifras de tuberculosis muy bajas, pero todavía se viven en varios lugares del mundo, en el África y en el Asia especialmente, cifras especialmente altas de tuberculosis. Nosotros que todos podemos tener contacto con tuberculosis tan frecuentemente en el país, igual las Américas solamente contribuyen con un 3% de los casos de tuberculosis a nivel mundial. Y entonces todavía estamos lejos de eliminar esta enfermedad, y solo estos países que tienen tan bajas prevalencias pudieran estar más cerca de la eliminación. Por lo menos el 87% de los casos en el mundo están explicados solo en 30 países, y tan solo 8 países en el mundo explican por lo menos 2/3 de los casos de tuberculosis, donde la India se destaca en forma especial, que presenta más de 2,5 millones de casos anualmente, y los otros países que especialmente tienen una carga de tuberculosis muy importante serían Indonesia, Filipinas, China, Pakistán, Bangladesh, estaría Nigeria también y Sudáfrica, que tienen una carga muy importante de la enfermedad. La carga de tuberculosis MDR
o ya sea resistente a isoniazida y rifampicina o solamente resistente a rifampicina, que se debe manejar como MDR, como fue el caso de nuestra paciente. Hay algunos países que particularmente son importantes, como los países de la antigua Unión Soviética, y también en el Asia hay cifras importantes, donde más del 20% de los casos de tuberculosis serían con esta circunstancia, y se estima que por lo menos 400.000 personas en el mundo tendrían tuberculosis MDR. Ustedes ya vieron el listado de los medicamentos exóticos, pero que es la recomendación de tratamiento para estos pacientes, lo que hace muy difícil su enfoque. Afortunadamente, Chile cuenta en este momento con todos estos medicamentos para enfrentar la epidemia, y por suerte en Chile los últimos casos oficiales que están reportados, solamente se tienen 65 casos de tuberculosis MDR. De estos serían 35 con monoresistencia a rifampicina y 30 con resistencia tanto a isoniazida como rifampicina. En este momento en el país hay por lo menos 4 niños con tuberculosis MDR en tratamiento, y entonces nuestros países vecinos, como vemos acá en esta gráfica, como Perú, tienen unas cifras de MDR bastante mayores, y eso aumenta también la amenaza en el país. Miremos cómo ha evolucionado la tasa de incidencia y morbilidad por tuberculosis en Chile. La meta que se tenía para el año 2020, las metas sanitarias del país, era que el país tuviera para el 2020 menos de 5 casos por 100.000 habitantes. Estamos lejos de eso, y la última década se veía unas cifras estacionarias. Hubo una preocupación a partir del año 2016 porque aumentó la incidencia de la tuberculosis, que se estabilizó en el 2019, y las cifras reportadas para el 2020 aparentemente mostraron una disminución, pero estas son unas cifras absolutamente engañosas, como les voy a mostrar, porque la pesquisa durante el 2020 cayó dramáticamente. Con la nueva norma se espera manejar agresivamente la profilaxis en todos los mayores de 15 años, y muchos de los pacientes con tuberculosis pueden ser contactos previos que no recibieron de acuerdo a las normas profilaxis, y esperamos que este manejo intenso de los contactos con tuberculosis mayores de 15 años pueda impactar en el número de casos en el país, pero realmente lo que se vivió en el 2020 con el COVID y la disminución de la pesquisa va a ser muy difícil remontarlo, pero que hay que trabajar en eso. Las tasas de morbilidad de tuberculosis por la región a nivel país entonces serían 15.2, pero tenemos regiones del país que tienen unas incidencias bastante altas, como Arica y Tarapacá. La región metropolitana 16.4. Hay algunos lugares como Aysén que tienen situaciones epidemiológicas más favorables. Por servicio de salud, igualmente, destacamos acá que incluso en la región metropolitana, diversos servicios como el Metropolitano Norte, el Central, tienen cifras mucho más altas que las tasas nacionales. Y si vemos cómo es la distribución de la tuberculosis por edad y por sexo, vemos cómo los hombres están mucho más afectados que las mujeres, especialmente la incidencia de las personas mayores de 65 años es mucho mayor, y esto está reflejado porque se vivieron en su infancia también y años atrás cifras mucho más altas de tuberculosis, y hay más infección latente que pueden entonces reactivarse. Y cuando vemos estas cifras tan bajas en niños, esto es explicado por la quimioprofilaxis activa que se hace en la mayoría de los niños contactos de tuberculosis. Los casos de tuberculosis por edad y por sexo en Chile, por número, son principalmente en las edades productivas de la vida, y también las mujeres serían en la etapa que tenían mayor, en la etapa reproductiva de la vida. Vemos acá cómo
la localización de los casos en el laboratorio, ya sea por BK en azul y por cultivo en rojo, como en el año 2019 empezaron las pruebas moleculares, la PCR o el GeneXpert para tuberculosis, que es bueno comentar que para la nueva norma, el GeneXpert va a ser el estudio preferido, el estudio indicado para todos los casos sospechosos de tuberculosis. Y vemos cómo en el 2020 la pesquisa, tanto de baciloscopía y cultivo, cayó dramáticamente durante este tiempo. Y esto entonces significa muchos niños contactos de tuberculosis que no pudieron recibir la quimioprofilaxis, significan muchas oportunidades perdidas y enfermedades más avanzadas que se van a diagnosticar tardíamente, por lo que es importante estar presente de que esta es una consecuencia de la pandemia que debemos enfrentar. A nivel país, prácticamente todos los servicios tuvieron una disminución importante de la pesquisa de tuberculosis, lugares como Magallanes con un impacto casi del 62%, la región metropolitana un impacto en la pesquisa mucho menor, pero a nivel global entonces una disminución del 16% de los casos diagnosticados, que corresponden a 500 personas aproximadamente, cada una de esas, contacto de 2 adultos, 2 niños en promedio, lo que implica consecuencias importantes que pudiéramos enfrentarnos. Dentro de los factores de riesgo en los casos diagnosticados de tuberculosis en Chile en el 2020, en este momento los extranjeros serían el principal grupo de riesgo, que desde el año 2012 y también por las olas migratorias que ha vivido el país, esto ha ido aumentando progresivamente. Anteriormente, los adultos mayores y las personas con alcoholismo y drogadicción eran los principales factores de riesgo, actualmente desplazados por los extranjeros, pero el dato inverso sería, ¿cierto?, que el 75% de los casos en Chile son de personas chilenas. Y las nacionalidades principales de estas personas extranjeras serían Perú, sería Haití y Bolivia dentro de estos grupos. Dentro de la prevalencia de la tuberculosis en la embarazada, que es una enfermedad en la que hay que tener un alto índice de sospecha, donde siempre habría que hacer preguntas dirigidas, la prevalencia de tuberculosis en la gestante en los países de baja incidencia se estima que es menor a 10 a 20 casos por 100.000 habitantes. En los países de alta incidencia de 60 por 100.000. La incidencia de tuberculosis en gestantes a nivel mundial se estima que es 2.1 por cada 1.000 gestantes y mayor en los lugares donde hay más incidencia de tuberculosis. Y a nivel mundial se estima que se han presentado alrededor de 400 casos de tuberculosis congénita en el mundo, que tiene características de diagnóstico que son muy exigentes y difíciles. Dentro de los casos infantiles ha habido un aumento lento, paulatino del número de casos de tuberculosis, 78 casos en el 2020, con 29 de ellos son menores de 5 años. Ya les había comentado que tenemos solamente 4 niños con tuberculosis multidrogo resistente. Y afortunadamente, este recién nacido, su madre era resistente a rifampicina, pero no a isoniazida y por eso pudo recibir esta quimioprofilaxis. Del estudio de contactos también, en el quinquenio 2016 a 2020, en el país, se tenían incluso años en el 2019 donde se estudiaban más de 7.500 casos de contactos de tuberculosis en el país, situación que disminuyó en forma importante en el 2020, y la meta de cumplimiento de estos estudios de contactos en el país es por lo menos el 90% de los adultos y el 100% de los niños, y esta meta no se ha cumplido en los últimos años, y también el número de casos de contactos en menores de 15 años también se vio reducido a la mitad durante el año 2020. Entonces, vamos a hablar cómo enfrentar esta tuberculosis en el embarazo.
Bueno, entonces comenzando a hablar de primero tuberculosis en el embarazo, tenemos que conocer que la tuberculosis en una gestante tiene un aumento en la mortalidad materno-fetal. Sin tratamiento, la letalidad puede llegar a ser de un 40% y se asocian complicaciones obstétricas. No hay datos reportados de malformaciones asociadas en el feto, pero sí complicaciones como aborto, preeclampsia y metrorragia. Aumentaría 6 veces el riesgo de parto prematuro, como fue el caso de nuestro paciente, bajo peso al nacer, RCU, y aumentaría 6 veces el riesgo de muerte perinatal. ¿Ya? El riesgo de transmisión durante el embarazo en una gestante con VIH negativo es de un 12% versus una gestante con VIH positivo que incrementaría a un 30%. El retraso en el diagnóstico y en el tratamiento, por supuesto, generaría las formas diseminadas y también malos resultados perinatales. Como comentaba ya la doctora, es muy difícil el diagnóstico de tuberculosis en la gestante debido a que muchos síntomas se pueden confundir o solapar por los síntomas del propio embarazo, ¿cierto? Se puede manifestar de manera insidiosa con fatiga, decaimiento o con síntomas generales como cualquier paciente con TB que empieza ya con su fiebre, sudoración nocturna, tos durante 2 o más semanas, hemoptisis, pérdida de peso y anorexia. Tener claro que siempre debemos plantear el diagnóstico ante mujeres gestantes y puérperas con cuadros de fiebre sin foco, fiebre prolongada, meningitis subaguda, derrame pleural, laringitis crónica y piuria séptica. En cuanto a los métodos diagnósticos de la embarazada, ¿cierto? Como cualquier paciente que sospechamos TB, sigue siendo el coltán esto de la prueba tuberculina con una especificidad del 56 al 97%. El IGRA, o técnica de interferón, que detecta, ¿cierto?, el interferón gamma en sangre que se va a liberar como respuesta a la estimulación de las células T sensibilizadas con antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis. Tiene una especificidad del 92-97% y una sensibilidad que va entre un 70 o 90% aproximadamente. Luego también tenemos la microbiología con baciloscopías y cultivos, donde estos son capaces de detectar hasta un 60-80% de los casos de TB pulmonar. Los hemocultivos, ¿cuáles serían positivos para las formas diseminadas? La PCR o GeneXpert, ¿cierto?, que tendría ultra pesquisa desde 10 unidades formadoras de colonias por ml y también tendría la particularidad de que permitiría identificar mutaciones que se van a correlacionar con la resistencia a la rifampicina. También está el ADA y también estudios histopatológicos de la placenta o de otros tejidos, ya como por ejemplo aquel recién nacido en el cual diagnosticamos TB congénita con madre asintomática, está indicado a tomar una biopsia endometrial para realizar estudios de TB genital. ¿Cuáles son los escenarios en los cuales nos podemos enfrentar frente a una embarazada con sospecha de tuberculosis, ¿cierto? O con tuberculosis. Primero tenemos aquella gestante que está expuesta a tuberculosis, o sea, mujer gestante asintomática con contacto conocido con un paciente bacilífero reciente. A esta madre solamente le vamos a realizar cierto estudio en busca de infección latente. No tiene indicada la profilaxis primaria con isoniazida, excepto que tenga algún factor de riesgo, como ser inmunosuprimida, alguna enfermedad crónica, un factor de riesgo obstétrico, o el antecedente de haber estado en contacto íntimo mantenido con un enfermo bacilífero. Luego tenemos la infección tuberculosa latente, que es aquella mujer gestante asintomática con prueba tuberculina o IGRA positivo y radiografía de tórax normal. Ahí ese todo va a recibir quimioprofilaxis secundaria con isoniazida. Luego tenemos la enfermedad tuberculosa, que es aquella mujer gestante con clínica compatible, alteración radiológica sugerente o identificación del Mycobacterium tuberculosis en una muestra clínica. Esta madre, por supuesto, va a recibir tratamiento, ¿cierto? Y finalmente la mujer gestante que tiene antecedente de una tuberculosis tratada previo al embarazo, en el cual solo se le realiza un seguimiento. Siempre asociar piridoxina para evitar los efectos neuropáticos de la isoniazida. Pasando un poco, ¿cierto?, la TB perinatal, en la etapa neonatal es infrecuente, se asocia a una alta mortalidad y requiere de un alto grado de sospecha para poder realizar el diagnóstico en forma oportuna. Los recién nacidos que se infectan tienen 5 a 10 veces más riesgo de desarrollar enfermedad que los adultos y también más posibilidad de desarrollar formas diseminadas como TB miliar y meningia. La transmisión al feto se estima que entre un 0 y un 16% y sería excepcional si la madre tiene tuberculosis exclusivamente pulmonar y con un tratamiento adecuado previo al parto.
En cuanto a los escenarios que nos podemos enfrentar, ¿cierto? Son dos. La TB congénita, donde la vía de transmisión sería hematógena transplacentaria o por ingesta e inhalación de líquido amniótico o de las secreciones vaginales durante el parto. Y la adquirida, que es la forma más frecuente de presentación, donde la vía de transmisión sería por aerosolos de una madre con tuberculosis, ¿cierto? Bacilífera, o lesiones mamarias, por lactancia materna en aquellas madres con lesiones mamarias por tuberculosis. La verdad es que el tratamiento para ambos casos es el mismo, solamente la diferencia conlleva implicancias epidemiológicas, por eso es súper importante en el fondo poder diferenciar ambos escenarios. En cuanto a la fisiopatología de la tuberculosis congénita, ya una madre con tuberculosis pulmonar, miliar o genital con diseminación hematógena a través de la infección placentaria y la vena umbilical llegaría al feto para producir una lesión hepática primaria o pulmonar fetal. Aquella madre con tuberculosis genital o placentaria a través de la infección del líquido amniótico del canal cervical y a través del cierto mecanismo del canal del parto, el recién nacido por aspiración o ingestión, también tendría lesión pulmonar o digestiva. Cuando tenemos en el fondo compromiso pulmonar en el feto, esto se mantendría, los bacilos se mantendrían latentes hasta una vez producido el parto, aumenta la oxigenación y la perfusión pulmonar y con esto podría en el fondo activarse y desarrollarse la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios clásicos para el diagnóstico de tuberculosis congénita? Tenemos los criterios de Betzke, que fueron establecidos en el 1935, y luego modificados por Campbell en 1994, donde exigen como criterio primario obligatorio la presencia de lesiones tuberculosas comprobadas en el recién nacido. Y de los secundarios tenemos el complejo primario hepático, lesión en el recién nacido durante la primera semana de vida, y exclusión de la transmisión postnatal, y los modificados son que el complejo primario hepático o granulomas gaseosos hepáticos, lesión en el recién nacido durante la primera semana de vida, exclusión de la exposición postnatal mediante estudio de contactos, incluyendo la transmisión nosocomial, y la infección tuberculosa en la placenta o en el tracto genital materno. ¿Cuáles han sido los cuestionamientos de estos criterios tan estrictos para el diagnóstico de TB congénita? Que la presentación en los recién nacidos pudiese retrasarse, incluso la mayoría se inician los síntomas después de 2 a 3 semanas del nacimiento. ¿Ya? El diagnóstico de la madre habitualmente es con posterioridad al parto, lo cual nos dificultaría el estudio de la placenta para poder llegar al diagnóstico. No en todos lados tenemos los recursos para estudios microbiológicos y radiológicos adecuados para el diagnóstico, y también en que hay una variabilidad en la localización del complejo primario. La presentación habitual en niños también es muy inespecífica. Aquí tenemos esta revisión del 2019, que fue de 92 casos de tuberculosis congénita. Se buscaron artículos publicados entre el 1976 y el 2018 en China. La palabra clave de búsqueda fue tuberculosis congénita, y además se ingresaron aquellos pacientes con tuberculosis congénita ingresados al departamento de pediatría del Hospital de la Segunda Universidad de West China y la Universidad de Sichuan del 1976 al 2018. Acá ellos pudieron encontrar, como vemos en esta tabla de distribución por edad y sexo, ¿cierto?, que la mayoría de los pacientes que tenían el contagio eran hombres, ¿ya? Y que en cuanto a la edad de presentación, en cuanto a los días, ¿cierto?, la mayoría se ubica entre la segunda y tercera semana de vida, y la edad del diagnóstico es aproximadamente al mes de vida. 33 de estos pacientes eran prematuros, 42 eran de término, 17 no se conocía su edad gestacional. La edad de inicio de los síntomas, como les comenté en la tabla previa, fueron entre las primeras 3 semanas posteriores al parto en el 67% de los casos. Del total de casos, 89, o sea, la mayoría tuberculosis pulmonar, siguiéndole a esto la tuberculosis hepática, y en menor frecuencia ya ganglionar, meningitis, esplénica, renal, suprarrenal, química y peritonitis. El diagnóstico de la madre, 2/3 de los casos posparto. Durante el embarazo, la mitad de las madres no tenían manifestaciones clínicas, y la mayoría también refería haber tenido antecedentes de tuberculosis, donde la forma pulmonar era la más frecuente. En cuanto a las manifestaciones clínicas principales, en este grupo que se logró juntar, ¿cierto?, tenemos que se separaron acá la edad de presentación antes de los 14 días o posterior a los 14 días, y lo único que encontraron con significancia estadística fue que en los que era más precoz, antes de 14 días, la ictericia como patognomónico, y posterior a los 14 días era la tos.
Los resultados que obtuvieron, ¿cierto?, con una tasa de mortalidad fue un 43%, donde la causa más común de muerte fue la insuficiencia respiratoria. Esta tasa de mortalidad de tuberculosis fue de un 15% después de un diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno. ¿Y cuáles eran las causas de la alta tasa de mortalidad? Eran la falta de conciencia y por lo tanto retraso en el diagnóstico y la progresión rápida de la enfermedad y también el retraso en el tratamiento. ¿Cuándo deberíamos sospechar tuberculosis congénita? ¿Frente a qué escenarios? Aquel paciente con neumonía, con patrón miliar, nodular, intersticial o con un deterioro clínico progresivo a pesar de estar utilizando antibióticos de amplio espectro. Aquel paciente con hepatoesplenomegalia, lesiones focales hepatoesplénicas, distensión abdominal, adenopatías o ascitis de etiología no precisada. Meningitis de predominio linfocitario con hipoglucorraquia o hiperproteinorraquia o signos de focalización neurológica, sobre todo si hay compromiso de los pares craneanos. En aquellos pacientes con sepsis, con cultivos repetidamente negativos y evolución desfavorable, a pesar de estar ocupando tratamiento antimicrobiano. Aquellos pacientes con sintomatología específica prolongada de causa no aclarada, especialmente cuando está asociado a febrículas o un síndrome febril prolongado. Y también, por supuesto, aquel paciente con sintomatología específica en el contexto de una madre con tuberculosis como caso índice. ¿Cómo vamos a orientar el manejo de estos pacientes? Acá vamos a mostrarles 4 escenarios clínicos, los cuales vamos a proceder cómo estudiar. En aquellos pacientes que sean hijos de madre con tuberculosis diseminada, miliar o mala respuesta al tratamiento, o aquella madre con TB pulmonar basilífera sin tratamiento, se inicia terapia a la madre. Algunos lo que dicen es que recomiendan separar a la diada, que es por 2 semanas. Solamente aquellas madres que no han recibido tratamiento presentan baciloscopía positiva o tienen TB resistente. Y ahí esto es mientras inicia el tratamiento y mejora tanto la clínica como en el fondo disminuye la posibilidad de contagio al recién nacido. Hay que hacer un estudio ampliado al recién nacido frente a la sospecha de enfermedad o confirmación. Por supuesto, tratar al recién nacido. Si el estudio del recién nacido está todo normal, le damos profilaxis con isoniazida. A los 3 meses desde la quimioprofilaxis se evalúa clínicamente con radiografía de masa y prueba tuberculina. Si está todo normal, todo negativo, se continúa con la quimioprofilaxis por 6 meses. Si resultan algunos de estos exámenes positivos, es obligatorio descartar tuberculosis. Por supuesto, si se confirma, se trata, si no, se sigue con el curso de la quimioprofilaxis. La lactancia materna siempre hay que privilegiarla, si las condiciones de la madre lo permiten, con el uso de mascarilla y protección, y en el caso que esto no sea posible, importante extraer leche a la madre para que sea administrada al recién nacido en mamadera. La lactancia no está contraindicada, no se transmite la tuberculosis a través de la lactancia. La única contraindicación es que la madre tuviera compromiso TB mamaria. ¿Ya? Y por supuesto la vacuna sería al término de la profilaxis primaria, recordar siempre dar vitamina B6 y dioxina a los recién nacidos tratados con isoniazida. El recién nacido hijo de madre con tuberculosis con buena respuesta al tratamiento y madre con baciloscopía negativa, un examen físico detallado del recién nacido, estudio acotado, y si está todo normal, lactancia materna, se vacuna y no se le da profilaxis. El recién nacido hijo de madre asintomática, la cual fue contacto con un paciente basilífero, ahí hay que hacer estudio para infección tuberculosa latente. El recién nacido no se estudia, no requiere profilaxis, él se vacuna, no se separa de su madre y se permite lactancia materna. Siempre recordar que aquella madre que esté con isoniazida, al recién nacido también se le debe dar, si está con lactancia materna exclusiva, piridoxina. ¿Cuáles son entonces los mensajes finales después de haber revisado nuestro caso clínico, la epidemiología y de revisión del tema? Tener claro, cierto, que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad vigente, por lo cual debemos mantener la alerta a pesar de la pandemia. La tuberculosis congénita es inespecífica en cuanto a la clínica y los hallazgos radiológicos. El diagnóstico y el tratamiento precoces son fundamentales para mejorar el pronóstico tanto del recién nacido como de la madre. Por lo tanto, es clave mantener la sospecha en el contexto de antecedentes epidemiológicos y clínicos sugerentes. Siempre que vamos a dar de alta a un recién nacido, debemos evaluar el entorno donde él vivirá para ver si hay otras personas que pudiesen contagiarlo y, dentro de lo posible, fomentar el apego y la lactancia materna. Muchas gracias.